Hoy nos hablará sobre los desafíos de la obsesión. Os habéis dado cuenta, ¿no? Porque el tema hoy es sobre la obsesión, ¿no? ¿Eh? Mi obsesor encarnado. Bueno, pues... ¿se oye bien? ¿Sí? No, no se oye. Ahora, ¿no? Ahora. Bueno, pues... profundamente agradecido por vuestra presencia. Nos sentimos realmente felices de reiniciar estas jornadas que por causa de la pandemia estaban paralizadas. Y bueno, son bonitos días de encuentro, ¿verdad? Y otros muchos que vamos celebrando a lo largo de Cataluña, ¿no? Con los distintos grupos, y gracias a estos encuentros pues podemos familiarizarnos, ¿no? Bueno, pues dice la Organización Mundial de la Salud, habla de que en el mundo hay más de 300 millones de personas con problemas depresivos. Equivale a un 5% de la población, que parece poco, pero no lo es. De hecho, es la enfermedad que más bajas causa, o sea, que causa más bajas laborales del mundo. Aquí en España se cuentan alrededor de 2.100.000 personas con problemas de depresión. Entonces es un tema que desde el espiritismo tenemos un abanico amplio para poder tratar, conversar y, cómo no, colaborar con la psiquiatría, con la propia ciencia. Porque el espiritismo no deja de ser una ciencia, es una ciencia. Por tanto, encontramos que Kardec, en el preámbulo del libro ¿Qué es el espiritismo?, nos dice lo siguiente: el espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Como filosofía comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de esas relaciones. Podemos definirlo del siguiente modo: el espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal. Y es de este tema, es sobre este punto del que vamos a tratar. En la pregunta 459, Kardec pregunta a los espíritus, pregunta a los espíritus, ¿influyen los espíritus sobre nuestros actos y pensamientos? Dice: a este respecto su influjo es mayor de lo que creéis, porque con sobrada frecuencia son ellos los que os dirigen. Esto seguramente se nos pasa por alto, que pensamos que muchas veces las ideas que surgen de nuestra boca son nuestras y muchas veces son influenciadas, tanto puede ser por la espiritualidad superior como la inferior. Suele ser más la inferior, por cuestiones de sintonía vibratoria, ¿verdad? Que tenemos pensamientos que nos son propios y otros que se nos sugieren. Que vuestra alma es un espíritu que piensa. No ignoráis que muchos pensamientos os llegan a la vez sobre un mismo asunto, y a menudo muy contrarios los unos de los otros. Pues bien, los hay siempre vuestros y nuestros. Es eso lo que os pone en la incertidumbre, porque tenéis en vosotros dos ideas que recíprocamente se combaten. Muy bien. Esto, aunque no lo parezca, influyen incluso en la economía de la casa, del hogar, de la familia, porque intervienen muchísimas veces en las discusiones que tenemos en casa entre una pareja, ¿no? Discutimos. ¿No decía Pablo de Tarso que todos nosotros llevaba una nube de testigos? Es decir, que siempre estamos acompañados. Y como que
influencian en nuestros pensamientos, como bien está diciendo Kardec, a veces cuando tenemos que tomar decisiones económicas y no nos ponemos de acuerdo, los hay que pinchan de un lado y pinchan del otro. Tengámoslo en cuenta porque muchas veces las discusiones familiares vienen dadas precisamente por la influencia espiritual que tenemos en casa. En el libro de la Génesis, ya entrando un poco más en el tema de la obsesión, en el capítulo 14, ítem 45, dice: encontramos una definición dada por Kardec. La obsesión es la acción persistente de un mal espíritu, que un mal espíritu ejerce sobre un individuo. Presenta caracteres muy diferentes, desde la simple influencia moral, sin señales exteriores sensibles, hasta la perturbación completa del organismo. Fijaos, y de las facultades mentales, de tal manera que la obsesión, como Kardec bien la define en tres caracteres diferentes, ¿no? La simple, bueno, las tres caracteres que no me acuerdo, la fascinación y la obsesión, se me había olvidado. Entonces, digamos, en la fascinación, aunque esto no lo parece, pero ahí quizás es tan peligrosa como la obsesión, porque ofrece, digamos, cierto placer, cierto autoengaño, y lo vemos mucho en las personas, por ejemplo, que se dedican a las ganancias, por ejemplo, a través de la mediunidad, donde quede la fascinación del dinero, del dios dinero, ¿no? Y lo vemos en muchos aspectos de este tipo, ¿no? Vemos mediums que van a la televisión haciendo el ridículo absurdamente y ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo, ¿eh? O sea que la obsesión de la fascinación es bastante más común de lo que nos parece. Y de hecho, desde la simple hasta incluso hablamos de la, entre comillas, posesión, los distintos nombres que la ciencia, la psiquiatría le ofrecen no es más que la diferente presión espiritual que ejercen, de tal manera que desde una obsesión simple, un espíritu simplemente burlón, puede ser burlón, o a un medium que siempre se comunica al mismo espíritu pero no ofrece mayores problemas, hasta la esquizofrenia, no es más que la diferente presión que ejercen los espíritus sobre esa persona. En el libro de Entre telones de la obsesión, que es un libro muy interesante, en el primer capítulo, apenas empezar el primer capítulo, Manuel Filomeno de Miranda habla de este psiquiatra, que yo pues busqué información de él, ¿no? Este hombre, a finales del siglo XIX, fijaos, a finales del siglo XIX, allí se tornaron, como dice aquí, en los Estados Unidos, se tornaron famosas las experiencias psiquiátricas realizadas por el doctor Carlos Wickland, que valiéndose de la argumentación espírita, él conocía el espiritismo, él estudió el libro de los mediums, consiguió desobsesar, hablamos de un psiquiatra, a innumerables pacientes que llegaban atormentados a su consultorio. Simultáneamente, en sus trabajos especializados, se valía de una medium clarividente que era su esposa, Anna Wickland, que lo ayudaba en las técnicas de desobsesión. O sea que esto que estamos viendo ahora, que ya, por suerte, gracias a Dios, en Brasil hay clínicas psiquiátricas que están trabajando los dos campos, la psiquiatría, porque son científicos, y están trabajando la mediunidad, por donde estos espíritus son ayudados, ¿no? Entonces están teniendo un éxito tremendo. Entonces este señor fue pionero ya en esa época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, Él desencarna en 1945 y nace en 1861.
Este libro, 30 años entre los muertos, es una de sus principales obras. Bueno, más adelante vamos a hablar de él. Dice que Wickland se alejó de la psicología médica. De hecho, él fue un pionero en este sentido, ¿no? No quiere decir que, bueno, Kardec, de hecho, él practicaba ya las desobsesiones, no, pero estamos hablando de un psiquiatra, es decir, de un hombre de caracteres científicos, ¿no?, que se dedicaba a este tipo de trabajos. Wickland se alejó de la psicología médica convencional y adoptó la creencia de que las enfermedades psiquiátricas eran el resultado de la influencia de los espíritus de los muertos. Él se aleja, digamos, de la psicología médica convencional. En definitiva, es algo que es una forma de hablar, porque claro, él como científico no deja de ser lo que es. Él sigue siendo un científico, pero adopta la teoría de espírita, ¿no?, en su propio trabajo como psiquiatra. Wickland consideró que un gran número de sus pacientes habían sido poseídos por lo que él llamaba espíritus obsesivos, y que las descargas eléctricas de bajo voltaje, fijaos, podían desalojarlos, mientras que su esposa Ana actuaba como medium para guiarlos hacia el progreso en el mundo espiritual. ¿Veis cómo él utilizaba, por un lado, por medio de la mujer, por medio de la mediunidad de la mujer, trataba con estos espíritus, y al paciente encarnado incluso él ponía en práctica las descargas eléctricas, porque la descarga eléctrica lo que hace es desalojar al espíritu. Por eso cuando después de las descargas suelen estar unos días muy calmados, porque el espíritu se desprende, ¿vale? Y hasta que no pasa un tiempo, que el espíritu poco a poco va otra vez tomando posesión del enfermo. Pero en ese periodo de tiempo existe esa relajación debido al desprendimiento del espíritu por causa de la descarga eléctrica. Y todo eso él lo experimentó. Este libro, 30 años entre los muertos, él lo escribe, lo publica en 1924, lo cual se deduce que lo escribió 30 años antes, como es lógico, ¿no? Entonces, él este libro lo escribe alrededor de 1896. Cuando él escribe el libro, ya estamos deduciendo que él ya está lleno de experiencias en ese campo. O sea, que él debió escribir el libro, pues a lo mejor 10 o 15, empezó a practicar, a experimentar con su mujer y con su ciencia, por lo menos 10 o 15 años antes. Y en este libro, bueno, Carl Wickland era médico psiquiatra. Sucedíale con frecuencia que sospechaba que un determinado enfermo no sufría de ninguna de las enfermedades mentales catalogadas. Fijaos, él ya se desprende del catálogo oficial de la escuela de psiquiatría. Él se desprende de eso, ¿no? Y, si se me permite decirlo, infestado por la presencia obsesiva en él de un traspasado, o sea, una persona ya fallecida, de un difunto que se apoderaba más o menos totalmente de su cuerpo y de su cerebro, y le perturbaba considerablemente, impidiéndole vivir con normalidad. De hecho, fue un pionero en eso que hoy aparte de que en Brasil hayan clínicas donde los psiquiatras trabajan la mediunidad, son clínicas espíritas, también trabajan conjuntamente con centros espíritas que trabajan la desobsesión. Eso es lo que sois de por ahí de Brasil, lo sabéis mejor que yo. Y en este libro, que se puede descargar por internet, que está en PDF, yo lo ojeé, ¿no?, porque me interesé por la historia de este hombre. Y fijaos, esta lindez que yo vi allí me pareció muy buena, muy apropiada, teniendo en cuenta que está publicado en 1924, las experiencias que él tuvo antes incluso de que llegara al siglo XX. Dice que la creencia general de los pueblos primitivos, fijaos qué estudio tan profundo realiza el hombre,
La creencia general de los pueblos primitivos es que las crisis de epilepsia, de histeria, de delirio, de idiotez y de demencia son causadas por demonios que llegan a controlar el cuerpo. Según Homero, que hacía referencia continuamente a los demonios, tengamos en cuenta la palabra demonio, aquí pierde el significado que la Iglesia Católica, pues bueno, lo que es habla del demonio, porque la palabra demonio, como bien sabéis, viene de la palabra griego que significa daimon, y en definitiva es una palabra neutra, significa espíritu, ni más ni menos. Acordaos que Sócrates hablaba de su daimon. Podéis imaginar el daimon que tenía Sócrates, ¿no? No me imagino que fuera un obsesor, ni mucho menos, ni que fuera la figura de... dice, un hombre enfermo que se deteriora es una persona sobre la que ha dirigido su mirada un espíritu malo. Platón opinaba que los demonios obsesionan a los mortales. Volvemos con la palabra demonios, estamos hablando de espíritus con condiciones morales bajas, ¿no? Sócrates hablaba explícitamente de demonios que influyen en el que es poseído o loco. Plutarco escribió: algunos demonios tiránicos exigen para su propio placer a un alma todavía encarnada, porque son incapaces de satisfacer sus pasiones de ninguna otra manera. Fijaos, porque como también la doctrina espírita clarifica el tipo de obsesión que son derivadas de los malos hábitos, de los vicios, la sexolatría, el tabaquismo, el alcoholismo, que no dejan de ser obsesivos porque detrás, pues eso nos cuesta tanto quitarnos de los vicios, ¿no? Porque no solamente tienes que luchar por tu propia debilidad, sino por la influencia de los que hay detrás, que están continuamente pidiendo alcohol o tabaco o sexo o lo que sea, ¿no? Plutarco escribió: algunos demonios tiránicos exigen para su propio placer a un alma todavía encarnada porque son incapaces de satisfacer sus pasiones de ninguna otra manera. Incitan a que esta alma a la rebelión, al desenfreno sexual, a la guerra, y logran así lo que desean. No nos lo parece, ¿verdad? Está hablando un hombre de ciencia. No estamos hablando de alguien que simplemente cree, ¿no? El historiador judío Flavio Josefo confirma: los demonios son los espíritus de los hombres malos. Los espíritus obsesivos o posesivos son mencionados con frecuencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. David, en los salmos y tal, David tomaba la cítara y la tocaba. Entonces, cuando David tocaba la cítara, Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, se calmaba, mejoraba y el mal espíritu se apartaba de él. Fijaos si tiene trayectoria esto, o sea que no es... Y bueno, y hojeando este libro, que me pareció muy interesante, que todos podemos consultar, porque ya digo, lo podemos descargar gratuitamente por internet. Allí he visto que él, en los trabajos que hacía de desobsesión con su mujer, él explica un montón de casos del espíritu, las conversaciones que él tenía con el espíritu, cómo al final, poco a poco, pues él conseguía que el espíritu se encaminara y la persona que estaba padeciendo el proceso obsesivo se curara. Estamos hablando a finales del siglo XIX. Bueno, ¿y esto cómo ocurre? Pues bien, sabemos que el espíritu encarnado, ¿verdad?, está formado de espíritu, perispíritu y cuerpo. El espíritu desencarnado formado por espíritu y perispíritu. Hasta ahí bien, ¿no? Todo muy simple. Pero ¿qué ocurre? Por cuestiones de sintonía vibratoria, ¿verdad?, porque todo proceso, toda influencia espiritual
sea la que sea, siempre viene por vía periespiritual. Hay quien dice que viene de cerebro a cerebro. Viene por vía periespiritual. Entonces, aquí, cuando por cuestiones de sintonía vibratoria, los dos periespíritus de alguna manera se acoplan, ¿vale? Y la sensación, la influencia de este espíritu, como que los dos periespíritus se acoplan, es como si formaran un solo periespíritu con dos ideas que se transmiten a un único cuerpo, ¿vale? Esto digamos que es cómo funciona la mediunidad, ¿vale? Es un cuerpo que funciona para dos espíritus. De ahí el trastorno bipolar, ideas que, como ha dicho Kardec, ideas que son nuestras, ideas que son vuestras, ideas que la influencia espiritual, porque cuando este perispíritu y este se acoplan, las ideas de uno y del otro se confunden aquí, de tal manera que las ideas del espíritu este llegan al espíritu contrario por vía periespiritual siempre, ¿vale? Y lógicamente lo sentimos esto lo sentimos en el cuerpo. El otro día estábamos aquí hablando de la influencia de que en un proceso obsesivo, pueden haber, porque hay muchos tipos de mediunidad que no circulan, digamos, por la conciencia, por el cerebro. Y entonces afectan directamente al sistema nervioso y al sistema emocional. Y hay muchísimas personas con desequilibrios emocionales y desequilibrios nerviosos por causa de una mediunidad que no está controlada, que no saben siquiera que son mediums y producen trastornos que incluso, dicho por el doctor Sergio Felipe Oliveira en algunas de las conferencias que yo escucho ahí, pueden ocasionar enfermedades físicas. Es decir, cuando un sistema nervioso está muy alterado, puede provocar la parálisis de algunos órganos. Por ejemplo, incluso a las obsesiones físicas, porque hay obsesiones que sin pasar por el cerebro no habrá una obsesión psíquica, pero puede haber la física. De hecho, algunas de las curaciones de las que Jesús hacía o hacían los apóstoles, aquello de levántate y anda o camina y anda, en realidad estaban en esa posición por la imposición de un espíritu. O sea que... Bueno. Aquí tenemos una persona que yo la admiro, Sergio Felino y Jorge Andrea dos Santos. Este hombre también era psiquiatra, desencarnó en el año 2017. Y este hombre es un hombre de los que cuando lees sus libros te das cuenta que su carácter científico está impreso en toda su obra. Y esto está escrito en el libro Tratado de Espiritismo de John H. Purwa, que habla de él, ¿no? Y fijaos lo que dice. Dice, pensamos, y tenemos por lógico, y dice esto por una simple razón. A partir del libro Misioneros de la Luz, el segundo capítulo, en el que los espíritus hablan de la glándula pineal, se han habido muchos estudios, ¿no? De hecho, no tenemos una máquina que pueda medir, pesar, cortar lo que él está diciendo. O sea, no tenemos cómo digamos, demostrarlo de una forma física, un plan laboratorio. Pero, de la misma forma que Kardec hablaba de que el espiritismo es una ciencia, porque él utilizaba el método científico, pues este hombre utiliza el método científico y sus conocimientos como psiquiatras. Entonces, para mí, sus explicaciones son muy válidas. Y dice, pensamos y tenemos por lógico que el periespíritu, emanaciones del inconsciente, porque el periespíritu es no solo el periespíritu, porque el periespíritu que modela el cuerpo físico
no es más que una exteriorización del psiquismo, ¿vale? O sea, es decir, el psiquismo se reviste de la herramienta que le es propia para su nivel evolutivo, de tal manera que un ave tiene cuerpo de ave porque su psiquismo es de ave, no puede tener el cuerpo de un perro porque el psiquismo no encajaría, ¿no? Entonces, él dice que el perispíritu no es más que una emanación del inconsciente. Por medio de los discos energéticos o chakras, el sistema neurovegetativo, que cuando hablamos de la mediunidad todos nos fijamos en la glándula pineal, pero no es solo la glándula pineal. Sistema del equilibrio y emergencias del cuerpo físico y la glándula pineal. Él habla de estos tres pilares fundamentales, no solo para la mediunidad, sino porque medios somos todos, para la influencia espiritual que siempre viene por vía periespiritual. Constituyen la tríada por excelencia de la más grande expresión en el mecanismo mediúnico. Bueno, todos somos medios. Entonces, esto a mí me pareció muy interesante, porque todo el mundo habla de la glándula pineal, pero nadie habla del sistema neurovegetativo, del sistema neurovegetativo como un elemento primordial, ¿no? Con el tema de la mediunidad. Y esto da explicación a muchas cosas, porque el sistema neurovegetativo es el sistema nervioso que, digamos, se ocupa de todos aquellos movimientos del organismo que son inconscientes, como la digestión, la circulación sanguínea, la presión arterial, en fin, todo este sistema, ¿no? Entonces él dice que cuando los dos perispíritus se acoplan por vía de los chakras, de los centros energéticos, esto influye en las glándulas, en los centros nerviosos. Y de ahí el sistema neurovegetativo. El sistema neurovegetativo, que está compuesto por dos sistemas nerviosos, que son el simpático y el parasimpático, ¿qué es lo que ocurre? El uno actúa al contrario del otro, pero los dos se acoplan, es decir, los dos, de tal manera que el sistema simpático, cuando estamos en estado de alerta, el sistema simpático se dispara, las glándulas suprarrenales empiezan a producir la adrenalina, la noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se nos acelera el pulso, necesitamos mayor oxígeno, este tipo de cosas. Y el parasimpático actúa de forma contraria, o sea, mantiene hacia abajo, hacia el equilibrio, ¿no? Esto es lo que hace que se mantenga la presión arterial en equilibrio y tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre vemos los mediums, la mediunidad tiene unos síntomas. Tiene síntomas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el espíritu se acopla al perispíritu, el sistema nervioso simpático se activa. Entonces se producen palpitaciones. Hay personas que sienten ahogo en el pecho, como que les falta el oxígeno. Otros sienten un peso en la nuca. Otros se les ponen los pelos de punta, ¿vale? Y es porque el sistema nervioso simpático actúa como causado por la influencia espiritual. Entonces, por eso digo que estas tres cosas, y él habla de la glándula pineal, por supuesto, porque estamos viendo, pues sabemos que por la glándula pineal, por toda la mediunidad consciente sobre todo, ¿no? Pero la mediunidad registra otras cosas que no son solo ideas, registra emociones. Y emociones que no son ni siquiera conscientes. Alteraciones del sistema nervioso. Por eso dice Sergio Felipe que la mediunidad, cuando está descontrolada, cuando no hay conocimiento de ella, o cuando es incluso inconsciente, con un sistema nervioso alterado, lo que hace es alterar estos dos sistemas. Y de tal manera puede producir incluso alteraciones en los órganos. La mayoría conocéis al doctor Sergio Thyssen. Él no es un especialista cualquiera, porque él es un hombre que tiene 3 carreras. Es psiquiatra, cardiólogo y físico. Y bueno, pues ya veis los trabajos que ellos están realizando.
lo vemos a menudo, ya no solamente, claro, cuando hablamos de un niño autista, estamos dando por hecho de que esos gritos, esos golpes que se pegan, es causa de una cuestión genética. Como él dice, porque este es un caso, pero hay otros. El caso del niño que he dicho antes, es un caso que no lo he querido poner porque es bastante fuerte. Es más joven incluso que este niño, tiene no sé 4 o 5 años. Y él, en los trabajos de mediunidad, una vez que el espíritu se encamina, él da una serie de datos. Y ese niño, según cuenta el doctor Sergio Thyssen, había sido un capo de la mafia, en su vida anterior, había sido un capo de la mafia, en donde a sus espaldas habían cientos de asesinatos. Una especie de Al Capone. Y ese niño llevaba ya unos años en ese estado, revolcándose por unos gritos enormes, que no lo he querido poner porque si os ha parecido fuerte, aquel es mucho más. Entonces me ha parecido más apropiado poner este. Pero le explica una serie de casos, de temas del autismo, ¿no? En ese caso concretamente, el niño hace una mejora muy grande. Lógicamente el autismo no desaparece. Y en los trabajos de mediunidad se le comunica a su padre, el padre de Sergio Thyssen, y le dice: hijo, porque él, claro, él tiene la voluntad de curar, de curar. Entonces el padre le dice: hijo, no debes preocuparte más de lo necesario, porque ese niño tiene necesidad de pasar por esa enfermedad y hasta este punto, a partir de ahí, no vas a conseguirlo, porque tiene que pasar por necesidades evolutivas. Sin embargo, cuando los espíritus que estaban en ese momento acosando al niño se encaminan, él mejora mucho. No del todo, pero mejora mucho. Entonces, aquí un poco nos referimos siempre a Jesús, a quién va a ser, al referente por naturaleza, ¿no? Y entonces dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos. Jesús no utiliza la palabra demonio, no nos olvidemos de eso, nunca él lo utiliza, porque él hablaba en hebreo. Y la palabra daimon viene de las traducciones al griego, para expulsarlos, y para sanar toda enfermedad y o sea, él es para expulsar los espíritus inmundos, para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando él habla, o la Biblia habla de dio poder, entendamos que quiere decir dio poder. Los educó, los enseñó, ¿no? Porque dar poder gratuitamente, uno tiene que saber qué es el poder. Pues tener poder sin saber qué es ni para qué, ¿no? Los educó en ese sentido, ¿no? Y de hecho los apóstoles realizan muchísimas desobsesiones. Esta frase de él, yo la he puesto muchas veces, algunos que ya la habéis escuchado alguna vez, la pongo porque me parece esencial. Él dice: sanad, fijaos la palabra, acaba en de. Sanad enfermos. Nos lo está diciendo a todos los que estamos aquí. Porque estos son los 3 pilares fundamentales de un centro espírita. Sanad. Son los pases. Lo que hacían ellos, la imposición de manos. Resucitad muertos. ¿Qué está diciendo resucitar muertos? ¿No es acaso la mediunidad que se hace en los centros espíritas? Porque la palabra resucitar, no nos engañemos, quiere decir volver al mundo, despertar al mundo espiritual. Reencarnar, resucitar. Pues ya lo dijo: yo resucitaré, dice que volví al mundo espiritual. Pues entonces se dice resucitar, que parece que solamente Dios puede resucitar un muerto. Que lo sepan la Iglesia, que no, que todos podemos hacerlo. Echad fuera demonios. Vuelve a decir lo mismo. Echad, nos lo está diciendo a todos nosotros, que podemos hacerlo. Que es lo que se ha visto aquí con el doctor Sergio Thyssen, ¿no? Y con todos aquellos centros que trabajan la desobsesión.
echar fuera demonios y sobre todo, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Eso es esencial en un centro espírita. Aquí está reflejando Jesús, en esta frase, está reflejando Jesús lo que es o lo que debe ser un centro espírita. Y esta es una experiencia, bueno, ya me queda poco. Esta aquí, cuando nosotros empezamos, al principio, esta es una historia de una familia de aquí de Igualada, que como lógico no vamos a decir el nombre, ni vamos a... pero es un poco su historia, que a nosotros nos sirvió para aprender, porque era cuando estábamos empezando, aún no habíamos empezado a trabajar en la desobsesión, pero bueno, ya estamos ahí planteándonos el asunto. Resulta que en la existencia anterior habían dos matrimonios, ¿verdad? Uno y dos. Dos matrimonios. De esos dos matrimonios, la mujer de un matrimonio y el marido del otro matrimonio eran amantes. Se hicieron amantes. ¿Qué ocurre aquí, en esta historia? Porque esto lo supimos después, esto lo supimos después, ¿no? ¿Qué ocurre en esta historia? Pues que la mujer de este matrimonio perdona al marido y perdona al amante y decide reencarnar junto con el mismo marido en la próxima existencia. Y traen como hija al amante, que es la mujer del otro matrimonio. Hasta aquí bien, ¿no? Un poco liado, ¿verdad? Hasta aquí bien, ¿no? Hasta aquí bien. Pero ¿qué pasa? Que el marido de este matrimonio no perdona. Y en la próxima existencia de ellos, que vienen como marido y mujer e hija, la mujer de aquí, el espíritu es el obsesor de la hija. Porque lo que hemos estado comprobando en los trabajos de desobsesión, la gran mayoría de procesos obsesivos vienen por infidelidades no perdonadas, por traiciones de matrimonio, por este tipo de cosas, la mayoría, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Que ella llega a nosotros, sobre todo la mujer, llega a nosotros porque la hija iba por la calle y caía al suelo, el espíritu la tiraba, la volvía como loca y la pobre chica no podía ir por la calle porque se caía, el espíritu la tiraba al suelo. Entonces la madre llega a nosotros y nos explica el caso. Y bueno, resulta de que como que estábamos primicios, pues no sabíamos muy bien cómo tratar el tema. El espíritu se comunicaba, nosotros hablábamos con él, pero él más bien nos tomaba el pelo, porque era más listo que nosotros. Y entonces resulta que al cabo del tiempo, el espíritu se da cuenta que realmente, bueno, pues íbamos con buena intención, él a base de que, bueno, pues de hablar del espiritismo, no sé, que a veces decimos que no basta, a veces no es suficiente, no quiere decir que cuando una persona está en procesos obsesivos, la conveniencia de la asistencia al centro es esencial, o el evangelio en casa. ¿Por qué? Porque el espíritu que la acompaña siempre, cuando viene al centro, también se instruye. Y a veces no es necesario ni que pase por la desobsesión, porque él mismo se encamina. Y eso es lo que pasó aquí. Un día se comunica al espíritu y decide, pues, abandonar. A partir de aquí, ella se recupera. Es decir, se le acabaron los problemas. Y resulta que en esa existencia reencarna como hijo de ella. Y eso nos lo decía Juan Antonio Durantes, que por entonces venía por aquí, nos lo decía, será su hijo. Por necesidades evolutivas. Por eso los enemigos reencarnan tantas veces en la propia familia. Porque no hay otra manera de limar odios del pasado. No, sí, ya. En fin, como ya veo que me están regañando, pues lo dejamos aquí y ya, pues, ya he terminado. Bueno, me ha encantado, o sea, brutal. Sobre todo la parte esta de los niños con autismo, claro, lo que no me ha quedado claro es, claro, ese niño sufrió muchísimo esa obsesión de ese ser, pero ¿qué nos dice? Que
la gran mayoría de niños con autismo están obsesados, y esa es la primera pregunta, ¿no? Y la segunda sería, si podemos ayudarles con esa obsesión y que el ser se encamine, tampoco se cura, ¿no? Igualmente del autismo, o sea, entonces la enfermedad como tal. No sé si me explico. Sí. Espíritus siempre hay. Y entonces los espíritus, si una persona un ser tiene autismo, estamos deduciendo que, claro, su existencia anterior no debió ser muy brillante, lo cual quiere decir que enemigos tiene que tener. Entonces, en cualquier proceso de depresión siempre hay espíritus detrás. El problema, o sea, aquí podemos encontrar cuando es un proceso obsesivo por parte de los espíritus hacia nosotros, o puede haber otro proceso que es la autoobsesión, porque somos espíritus, y por cuestiones de sintonía se nos unen otros espíritus que complican nuestro cuadro psicológico, ¿vale? Es más fácil curar la persona que la obsesión viene por los espíritus hacia nosotros, porque cuando ellos se encaminan es más fácil la recuperación. En cambio, cuando hay una autoobsesión es más difícil, porque aunque los espíritus se vayan, tú dejas la puerta abierta y seguirán viniendo otros, como por ejemplo los hipocondríacos, ¿no? Personas que tienen ese tipo de autoobsesión, ¿sabes? Que por cuestiones vibratorias está atrayendo espíritus en esa misma sintonía que complican la situación. Pasa, por ejemplo, con los vicios, con los malos hábitos. Un fumador quiere dejar de fumar y le cuesta mucho, porque no depende solo de él, sino de los que hay detrás. En los temas de autismo, lógicamente siempre hay espíritus, siempre hay. Ahora bien, cuando estamos viendo un niño en estas condiciones, hemos de pensar que cuando hay un obsesor, los centros espíritas pueden decir mucho, porque ese niño se pueden tratar con los pases. Es muy importante que los padres conozcan el espiritismo para saber cómo tratar al hijo en ese sentido, y por supuesto los trabajos de desobsesión. Es un trabajo de conjunto, ¿no? Y bueno, lo que claro está, que aunque los espíritus se encaminaran, dice el doctor Sergio Tisi, que hay una cuestión genética espiritual, porque cuando un cuerpo viene deficitario genéticamente es porque hay un proceso anterior espiritual. Siempre hay un proceso espiritual, aunque en los genes se detecte una enfermedad. Entonces, espiritualmente se le puede ayudar mucho. Hoy por hoy el autismo, pues lógicamente la cuestión genética, y además es que la tiene que pasar por necesidad, por necesidades evolutivas, porque Jesús tampoco curó a todo el mundo, curó a los que podía curar, no todo el mundo, y ni a todo el mundo le conviene ser curado, porque no olvidemos que la enfermedad es el medicamento del espíritu, y así cambia eso, es el medicamento del alma. Pongamos que una persona, no estoy hablando de niños, sino siempre una persona en una familia tiene un proceso obsesivo. La familia va al centro espírita, la familia va al centro espírita, se hace el evangelio en casa y se hace quizá el proceso de desobsesión del centro espírita, ¿no? Entonces, ¿cómo aconsejaríamos a la familia a tratar a esa persona? No solamente al espíritu encarnado que está en este proceso obsesivo, sino también al espíritu obsesor. Bueno, sí. Bueno, mira, en realidad cuando alguien viene al centro espírita, no nos olvidemos que al centro espírita nadie viene por casualidad. Eso vamos a descartarlo. Cuando alguien viene al centro espírita, hay unos hilos que lo dirigen al centro espírita. Y cualquier persona que venga con un problema de obsesión, siempre tenemos pendiente que es un problema a dos bandas. El espíritu, y seguramente el espíritu está más necesitado que el encarnado. Casi siempre, yo diría que siempre, si no siempre, está en peores condiciones el espíritu que el encarnado. Por lo tanto,
nuestro sentido de, yo no sé llamarlo compasión o de voluntad de ayuda, vamos a llamarlo así, tiene que ir dirigido en esos dos sentidos y principalmente en el espíritu obsesor, que es el que de alguna forma, y luego pues el encarnado, lógicamente se trata de educar, ¿no? Bueno, pues este centro espírita aquí tienes, puedes estudiar, puedes aprender y allá, si no quieres venir, pues allá tú. Pero la conveniencia, cuando una persona está en un proceso obsesivo, el problema no es solo del que tiene el proceso, es de toda la familia. Porque en mayor o menor grado hay responsabilidad en ese proceso. Porque un padre no pasa por un proceso de un hijo obsesado así porque sí, por casualidad. Es decir, que el sufrimiento no es casual, es causal siempre, ¿no? Entonces, es un problema de familia, cada uno de ellos en mayor o menor grado, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, aquí un día vino una chica en un proceso que lleva 15 años haciéndose cortes por todo el cuerpo, que los espíritus la revolcaban por el suelo, bueno, 15 años, pero así. Una chica que medía casi 2 metros. Y detrás de ella habían 4, fueron, ¿no? 4 espíritus detrás de ella, que la pobrecita, se encaminaron los 4, uno detrás de otro, que estuvimos bastante tiempo. Ella se recuperó, dejó de hacerse cortes, dejó de caerse al suelo, pero como estuvo tanto tiempo anímicamente con ese problema, psicológicamente no acabó de desprenderse de esa situación, de tal manera que aún no se atrevía como a salir por la calle, pero ya ni la tumbaban ni nada. Nosotros le invitamos a venir aquí. Y como ella, como muchas de las personas que vienen, que solo vienen buscando la pastillita para que el problema se le fuera, bueno, pues esta chica, el problema se le fue, pero bueno, ya no quiso volver porque no quería conocer el tema y como cada uno los libros. A la madre hemos hablado alguna vez con ella y nos cuenta que está bien, pero claro, como también hay unas facultades que educar, que no quiere educarlas, los problemas no se le han acabado de ir. Claro, pero ese ya no es un problema nuestro. Cuando alguien no quiere, pues allá cada cual